Mi ponencia va a ser sobre la agricultura de exportación en Senegal, en los casos del cacahuete y la goma arábica entre 1850 y 1880. Entre el siglo XVII y a mediados del siglo XIX imperaba un modelo de factoría en el que lo importante era los pequeños enclaves, véase islotes o pequeños enclaves en la costa, y un aspecto fundamentalmente comercial. Pasada esta fecha vamos a ver una aportación más importante de lo que es el modelo agrícola, en el que se va a fundamentar en el tema territorial y en la expansión del territorio colonial, aportando un nuevo mando económico que va a sustituir al imperante en aquella época, que era el tráfico de esclavos. Este nuevo modelo económico generaba cambios en la región, ya que la factoría, como había dicho, era un modelo exclusivamente comercial y centrado en el enclave, pasa a ser un modelo de colonia. Ya hablamos ya de gestión, ya hablamos ya de producción económica a través de la agricultura, y ya hablamos ya de unas situaciones que no se habían dado hasta la fecha en el caso senegalés. Esta expansión territorial va a llevarse a cabo mediante campañas militares. A través de una serie de campañas militares, el colonialismo francés adquiere estos territorios, impone su presencia económica y política, y a partir de aquí es cuando llevamos una serie de reformas económicas e inversiones en el interior del país. Es decir, pasamos del territorio costero al interior del país, que es donde está esa zona de producción agrícola. El árbol de la acacia es el origen de uno de los principales productos de exportación en Senegal, que será la goma arábiga. El árbol de la acacia es un árbol fundamentado principalmente en zonas desérticas, de lo que es la costa, desde la costa de Mauritania hasta la zona de Somalia, llevando a cabo una zona de desierto, y en el que, influenciado por esos desiertos cálidos del Sáhara, es cuando va produciendo un líquido. Este líquido es extraído a través de pinchazos mediante cuchillo o navaja, y de este líquido extraído se solidifica, dando lugar a la goma arábiga. Este producto fue muy utilizado por los europeos desde el siglo XVII. Sus utilidades eran varias, desde el pegamento, tema textil o alimento propiamente dicho. Este comercio con los pueblos nómadas del Sáhara lo protagonizan principalmente con el pueblo Sawaya, un pueblo fundamentado en la frontera con el Sáhara y que se llevará a cabo principalmente vía fluvial. El otro gran producto de exportación sería el cacahuete. El cacahuete tiene su origen en América, principalmente en la zona de Brasil. Será llevado a través de los portugueses rumbo a África, en la zona de Guinea. Su adaptación al clima de Senegal le hará un producto muy utilizado, y sus usos serán también diversos, al igual que la goma. Lo encontramos en el uso alimentario, por ejemplo en la utilización en caldos y sopas. En aquel momento los europeos utilizaban un producto hoy conocido, que era el aceite de palma, pero los franceses no eran tan apegados al aceite de palma, ya que consideraban que le daba un mal gusto a la sopa, y aparte también le daba un color amarillento que no era del gusto de verlo. El uso industrial también muy importante, y que adquiriría cada vez más importancia a lo largo del siglo XIX. Al igual que otros aceites de tipo industrial, el cacahuete también produciría esa fuente de materia prima que se utilizaría, por ejemplo, en candelabro o en temas de maquinaria. Bueno, ¿cómo llegamos a la agricultura de exportación? El Senegal, al igual que otros modelos de factoría, era un modelo principalmente esclavista. Los europeos se establecían en lo que es la zona costera, evitando principalmente ataques desde el interior, y a partir de esos enclaves, mediante intercambios con reinos del interior del continente, pues veíamos que exportaban una serie de productos. ¿Qué producto era el más demandado? El comercio de esclavos, a través del conocido como comercio triangular,
Este tráfico de esclavos llevaba desde el continente africano hasta las zonas de América, principalmente el norte de Brasil y el Caribe. Este comercio de esclavistas tuvo una época de apogeo, pero también tuvo su final. A pesar de varios intentos de abolición, no veríamos una abolición definitiva de la esclavitud hasta el año 1848. Este decreto ley de abril de 1848, la Asamblea Nacional Francesa decide abolir definitivamente el tráfico de esclavos. A pesar de haber intentos de continuar ese tráfico de esclavos y en el caso de algunos reinos de interior de continuar al margen de la ley, este tráfico de esclavos poco a poco iría desapareciendo. ¿Qué ocurre con esa mano de obra esclava liberada? Pues con esa mano de obra esclava liberada veremos que va aportando, va integrándose en esa sociedad de la época a través de diversos trabajos, principalmente trabajando en el comercio. Aquí vemos el principal exponente del llamado modelo de factoría, que era la isla de Gorée. La isla de Gorée o islote de Gorée, según lo queramos llamar, ya que la extensión de la isla apenas superaba el 1,5 kilómetros. Por poner un ejemplo, sería un poco más grande que el islote de Perejil. Era un islote a pocos kilómetros de la costa senegalesa y de que en su máxima expansión llegó a tener cerca de 3.000 habitantes. Fue un enclave principalmente militar y comercial, ya que no había poco más de la población existente. No llegó a pasar los 3.000 habitantes a mediados del siglo XIX y su cometido principal fue el comercio de esclavos. Como se ve en la imagen, a pocos metros del embarcadero estaba el sitio donde estaban asignados esclavos. Se separaban entre sexos y a través de un pasillo estos iban rumbo al embarcadero donde se introducían en los barcos. La goma arábiga fue el primer instituto serio del tráfico de esclavos. Su origen vendría a ser a través del comercio, principalmente fluvial, con los reinos de interior. Este comercio llegó a tener una tradición tan importante que a partir de ahí vemos una serie de términos. Tretán es comerciante de pequeñas casas comerciales o independientes, freelance, ¿no? Eran comerciantes que llevaban a cabo sus pequeñas actividades comerciales. Negocian eran los comerciantes a gran escala. Trabajan principalmente para casas comerciales del sur de Francia, principalmente los puertos de Burdeos y Marsella, que eran los principales intermediarios con el comercio con Senegal. Los metí eran los mestizos, eran fundamentales en la sociedad senegalesa, ya que el sincretismo, ¿no? el mestizaje en la población senegalesa fue un hecho de facto. Al ser la población europea muy minoritaria y compuesta principalmente por hombres, y al ser la población senegalesa una población principalmente compuesta por mujeres. Maîtres de langue vienen a ser los traductores e intérpretes en este comercio. Eran mestizos principalmente y a través del comercio y del lenguaje venían a hacer esos intercambios, utilizando sobre todo el comercio y los puntos de intercambio. Las escalas eran estos puntos de intercambio que se llevaban a lo largo del río. Eran puntos de intercambio, pero también eran puntos de abastecimiento, puntos de víveres a la hora de llevar a la zona del río. El Gran Trete era la zona, digamos, de máximo apogeo del comercio. Era una zona, digamos, de mitad de año que se llevaba entre enero y principios de verano. Era en esta época estival cuando se daba lugar los mayores intercambios de goma arábiga entre la población europea y los reinos de interior. Y luego la guiné o pieza de guiné. La pieza de guiné era un tejido de origen indio, muy cotizado por estos pueblos comerciantes, y que los europeos utilizaban como moneda de cambio a la hora de obtener la goma arábiga como producto de vuelta.
El otro cultivo de exportación sería el cacahuete. El cacahuete fue un cultivo que tuvo a pesar de haber sido conocido, tuvo una gran expansión en esta época, y entre otros motivos fue por las condiciones climáticas que propiciaba el territorio senegalés. No hablamos de expansión del comercio del cacahuete hasta la década de 1830-1840, y la región de Cayor al norte del país como principal centro de producción. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos la década de 1850 como punto de expansión de esa exportación, llevada a cabo al puerto de San Luis, que era el principal puerto de exportación del producto rumbo a la metrópoli. Y vemos que a partir de entonces el crecimiento de la exportación es mayor y mayor, teniendo como un punto de receso 1860 al ser una época de guerras en el interior que impedían el comercio y sobre todo el transporte del cacahuete. Pero una vez superado este periodo, el crecimiento es mayor y mayor, sobre todo cuando ya la goma arábiga, el otro gran producto, cesa ante la superioridad del cacahuete. Esta expansión territorial va a estar fundamentada en la demanda comercial, ya que el producto es cada vez más demandado, tanto en territorio francés como en otras colonias del imperio. Hay una apuesta cada vez mayor por el libre mercado ante un producto que, por el valor que profesaba, pues llevaba una gran protección comercial. Y luego también otro aporte importante fue la infraestructura, que llevaría en su lugar como expansión máxima el tren Dakar-San Luis de 1882, que sería la principal conexión comercial del producto del cacahuete. Como conclusión, vemos que estos cambios económicos serán fundamentales para que el Senegal entre en el siglo XX, ya que vemos un producto, un territorio previo colonial, donde básicamente era el tráfico de esclavos y el pequeño comercio a escala el producto fundamental. Pasamos a un territorio amplio, un territorio gestionado y un territorio con productos para tanto satisfacer la metrópoli como satisfacer el propio territorio en sí. Será fundamental también la modernización y desarrollo económico del territorio, ya que la población se irá expandiendo cada vez más y será abastecimiento del territorio y del propio imperio. Y luego vemos también la consolidación territorial de Senegal, aparte del territorio, a través de la sociedad y de la economía, que es lo que dará lugar a que conozcamos el Senegal de hoy en día. Fin. Muchas gracias. Solo una pequeña pregunta. ¿Por qué has analizado ese periodo de 30 años, que sería la primera parte, y luego dos cuestiones que a mí me han quedado un poco en el aire, posiblemente porque no la he entendido perfectamente? Cuando estabas hablando de la importancia de los aguayas en la zona del límite del Sáhara, te entendí o creí entender que estabas hablando de la importancia del tráfico fluvial referido a la zona o al producto de lo que es la goma arábiga, y luego esa conclusión o esa afirmación final. Mi pregunta sería: la consolidación territorial de lo que es el Senegal es una consecuencia directa del establecimiento del colonialismo francés. El periodo de 30 años... Me contestas muy rápido. Muy rápido, sí. El periodo de 30 años sí es fundamental, porque es cuando se da lugar a esta transición económica, ¿no? Porque hasta el momento no tenía un comercio claro, salvo el del tráfico de esclavos. Y es aparte del cacahuete, la goma arábica, cuando este monocultivo que por el que apuesta Senegal es lo que le permite ser lo que es hoy en día. ¿Qué más? Los aguayas. Sí, los aguayas era el principal pueblo nómada en la frontera del Sáhara, con el que se exportaba a través de intercambios que iban desde la zona alta del río, ya que Senegal entraba desde la costa hasta lo que es el interior del país y la frontera. Es a partir de esa zona ya muy lejana
De ahí que tuviera una infraestructura, este comercio fluvial, como había comentado antes, donde se realizaban estos intercambios. Y finalmente, la consolidación territorial. La consolidación territorial sí es importante, ya que a través de estos productos y a través de esta expansión militar es cuando se conforman las fronteras del actual Senegal. Es con este cambio económico cuando estas regiones ya empiezan a ser importantes, no es solo unos puntos de intercambio comercial, sino es territorio propio del país.